Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Vamos a hacer un repaso de las noticias más importantes del día aquí en la Cámara de Diputados. En el día de ayer hubo mucha actividad parlamentaria, se reunieron 3 comisiones. Primero se reunió la Comisión de Juicio Político. José, Así ¿cómo es. andás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo viste la Comisión de Juicio Político? Porque Bueno, poco pudimos analizar ayer porque nos agarró justo el tema de la estuvimos en el comisión. sándwich nosotros. Exacto, terminando la Comisión de Presupuesto y Hacienda en conjunto con Educación y bueno, dando inicio a lo que era la Comisión de Presupuesto sola, así que mucho no pudimos analizar de lo que dejó la comisión en el día de ayer, si bien tenemos placas preparadas de juicio político, pero un poco en adelanto de cómo viste Así la es, sí. jornada. Y bueno, fue una de las particularidades que tuvo la reunión de ayer era que estaba acotado el tiempo, o sea, Sí, había un acuerdo tácito en el cual había que terminar a las 5 de la tarde. Entonces, sí. no se exageró con los interrogatorios, digamos, Ujú. o sea, en cuanto a No se tiempos hizo en sí. extenso y sumado a eso que, Eran dos nada más, tampoco tanto, claro. ¿no? Pero bueno, en 4 horas ellos han sabido extenderlo, sí, Ujú. bastante. Claro, que uno de los testigos se ausentó, bueno, justificó su no comparecencia, Ajá. pidió reprogramar. El tema que va a pasar ahora, José, van a continuar porque ya me parece que en la semana que viene no se reúnen la siguiente. Y me Sí. parece que ya es para terminar de ajustar cuestiones que tengan que ver con coparticipación y pasar ya al Consejo de la Magistratura. A Entonces no sé si priori, va a haber más me parece audiencias que no. testimoniales. Me parece que no, me parece que en la próxima. Veremos a quiénes, porque ellos hablaron de darle un término a este tema, el tema de la coparticipación. Entonces, uno imaginaría que terminaría ya la próxima semana. Entonces, Ujú. bastante fueron, porque digamos, ¿te acordás que habían dicho 4 reuniones por cada tema? Exacto. Y Pero la próxima va a ser la sexta por de eso, sí. coparticipación. Y me parece que Obra Social fueron más de 4 reuniones también, ¿eh? Fueron seis, Sí, seis por eso también. te digo, por lo Y general no eran se muchas, termina así que con cumpliendo. esto uno imaginaba que no iban a hacer tantas con un tema tan acotado. Pero Sí. bueno, se extendieron, tal vez para no, a diferencia de obras sociales, en este Ujú. tema hubo menos, las reuniones fueron más cortas y estuvieron centradas en pocos testigos, hubo una sesión, una reunión, una audiencia a la cual no vinieron ningún testigo, así Que que fue una, creo que fue la la anterior, anterior, sí, claro, esa exactamente, fue. que estuvieron convocados varios testigos y no compareció ninguno. ¿Sabes cuándo fue? Fue la semana antes de las PASO. Claro, ujú, Fue esa semana, ese martes previo al domingo 13 que se votaba así es. para las elecciones, así que fue como una situación ahí que generó un poquito de ruido. Pero bueno, evidentemente, si siguen avanzando, yo creo que seguramente ya para las elecciones de octubre no van a convocar para esa semana, ya No, no, previa a las seguro. elecciones, para no quizás arriesgarse a que suceda lo mismo, a que no vengan a comparecer, porque muchas cosas por ahí de lo que dicen los testigos en la comisión termina resonando también, Claro, a nivel. influyendo, impactando en las elecciones, ¿no? En las elecciones políticas. No hay que olvidar que es un juicio político. Se Exacto. encarga Carolina Gailar, periódicamente ella lo Sí, dice. Esta es una comisión política. Esto no exacto. es un juicio jurídico, no sé si es Ujú. el término, pero es político y bueno, y tiene mucho que ver, está muy emparentado mucho en los tiempos y en las circunstancias. Por eso, por Exacto. ejemplo, vino Marcelo D'Alessandro, lo teníamos claro en que iba a venir cuando ya hubieran pasado por lo menos las elecciones primarias, que fue lo que hizo. Exactamente, y bueno, como bien decía José, resaltar lo que siempre dice la presidenta de la Comisión de Juicio Político, que es un juicio político justamente no un juicio que se desarrolla en el ámbito de la justicia, por lo tanto la Cámara de Diputados no tiene la facultad de decir si una persona es culpable o inocente e imponer una sanción, eso lo A tiene ver. que hacer eventualmente el juzgado penal en el caso de que se termine comprobando a través de la investigación si esos funcionarios incurrieron o no en un eventual mal desempeño y cabría la posibilidad de destituirlos por causal, justamente por juicio político, por una causal del mal desempeño o incumplimiento de su deber como funcionario público, pero para eso falta mucho porque tiene que terminar todavía la investigación en la Comisión de Juicio Político, luego eso se tiene que votar en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, tiene que tener una mayoría agravada, la mayoría que establece la Constitución Nacional para poder de alguna manera quitarle los fueros, quitarle de sus cargos a esos miembros de la Corte Suprema de Justicia y ahí recién la justicia podría empezar a investigar en una causa penal si le cabría o no una pena por haber cometido algún tipo de delito. Así que como vemos, esto puede llevar hasta años, José, ¿no? Sí, seguro, porque bueno, en definitiva
El Congreso no condena, el Congreso sanciona en última instancia o destituye. Exactamente. Y también en el día de ayer se reunieron otras comisiones, como la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en conjunto con la Comisión de Educación, que lo que hicieron fue justamente sancionar dar dictamen de comisión a 3 universidades que ya tenía dictamen de comisión y eventualmente, ahora vuelven a tener dictamen para sumarse al paquete de 8 universidades, creación de 8 universidades, en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, también en Entre Ríos y en la provincia de Córdoba. Y finalmente se reunió luego cerca de las 18:30 la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde dictaminaron también respecto de la ley de blanqueo o exteriorización del ahorro argentino, ¿no? Así es, hubo 2 dictámenes, uno fue el del oficialismo, el proyecto que mandó el Ejecutivo, y otro directamente de rechazo, que fue por parte de Juntos por el Cambio, que rechaza la medida, como ya lo expresó en la propia comisión y en declaraciones periodísticas ya lo venía adelantando. Así es. Bueno, vamos a empezar a repasar lo que son los temas del día de hoy. Vamos a hacer un repaso de lo que fue la Comisión de Juicio Político en el día de ayer. Y para meternos en el tema, vamos a escuchar qué decía el diputado Leopoldo Moro. Esta comisión está trabajando con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y felizmente prácticamente todos los funcionarios que han sido citados aquí, tanto los funcionarios judiciales como de otros sectores de la administración, han concurrido, salvo uno de ellos, que fue el doctor Tonón, que era el responsable de la obra social en una etapa de la Corte, que terminó viniendo porque hubo una orden judicial de que se hiciera presente. Es decir, lo que pasa es que esta Comisión de Juicio Político funciona en relación a un artículo de la Constitución Nacional que le impone esta responsabilidad, y ningún ciudadano, tenga la jerarquía o la categoría que tiene, puede eludir la responsabilidad de venir a prestar testimonio. Ahora, ¿qué balance hace de las declaraciones de Marcelo D'Alessandro, donde se amparó mucho en el artículo 18? Sí, en ese sentido fue casi un calco de lo que ocurrió con Silvio Robles, que también se amparó muchísimo, y y con el doctor Tonón. Bueno, pero de todas maneras lo importante, reitero, es que vengan aquí a prestar testimonio. Nosotros sacaremos las conclusiones, tanto de lo que dijeron como de lo que no dijeron, porque también se sacan conclusiones de lo que el testigo no dice. ¿Y qué conclusión saca usted? Y yo saco la conclusión, no solamente por este testimonio en particular, sino por el conjunto de los que hemos ido tomando y las pruebas documentales, que efectivamente la sentencia de coparticipación, que es lo que en esta etapa del juicio político estamos tratando, se dictó sobre la base de un tráfico de influencias y de una negociación entre, por lo menos, el presidente de la Corte a través de su mano derecha, Silvio Robles, y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Llamó la atención, en principio dijo que a Silvio Robles no lo conocía, sin embargo después les mostraron una foto y dijo que sí. Sí, bueno, por eso son argucias que tienen patas cortas, digamos, todo el mundo sabe que se conocen, hay muchísima gente que los vio juntos en varias oportunidades, pero bueno, reitero, como ciudadano, en tanto y en cuanto tiene algunos procesos penales abiertos, tiene el derecho a refugiarse en ese artículo 18 de la Constitución. La última es extraño, porque cuando se averigua y se ven los chats en el teléfono particular de él, después el gobierno de la ciudad dice, bueno, si es inocente va a volver a su cargo, nunca más volvió. No, por lo menos durante la gestión de Larreta, que ya está prácticamente a concluir. Bueno, sí, son todas cuestiones que en todo caso tendrá que explicar él, es decir, efectivamente, él dice que no le pidieron la renuncia, sino que él renunció voluntariamente para defenderse, pero lo cierto es que ya no ocupa más el cargo, y yo creo que el cargo no lo ocupa porque efectivamente estas conversaciones existieron, más allá de que sea el conocimiento de esas conversaciones sea a partir de un hackeo. Ahora, eso no significa necesariamente que las conversaciones sean falsas. Es más, en otros casos, como el del Lago Escondido, hay periodistas, colegas de ustedes, que ratificaron o confirmaron que ellas también participaron de esas conversaciones. Por ejemplo, una periodista de La Nación, no en un sentido conspirativo, sino que lo dijeron con toda claridad. A ver, son conversaciones públicas, publicadas, valga la redundancia, por medios públicos, entre funcionarios públicos y sobre cuestiones públicas. Y me parece que en ese sentido son un indicio, aunque no sean una prueba contundente.
Escuchábamos al diputado Leopoldo Moró entonces haciendo un análisis de lo que fue la declaración de Marcelo D'Alessandro, ex ministro de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación a estos chats que se conocieron de manera pública. Lo cierto es que esos chats llegaron a la justicia se expidió al respecto y terminó dictaminando que la manera en la cual se obtuvieron los chats es una violación, o sea, es un delito, ¿no? Realmente hubo como una intromisión a las cuestiones privadas de las personas que estaban inmersas en eso. Lo cierto es que la justicia no dictaminó de acuerdo a la veracidad o no del contenido, sí a la forma en la cual se obtuvo. Eso sí está determinado en la justicia, que hubo como un hackeo y por lo tanto se cometió un delito al momento de obtener esa información. El tema es que la justicia no terminó dictaminando si el contenido es verdadero o falso, entonces de ahí un poco es donde se abrió y entró la discusión entre oficialismo y oposición de acuerdo al contenido o no de esos chats, y por eso Marcelo D'Alessandro se amparó varias veces en el artículo 18 de la Constitución Nacional, como también lo hizo en su momento Silvio Robles y Aldo Tonón. Pero para poder meternos en el tema, José nos va a explicar en unas placas a ver de qué se trató esto. Sí, esta fue la 21ª audiencia de la Comisión de Juicio Político, un juicio que siempre recordamos, arrancó el 26 de enero de este año, ¿quién diría? Un mes atípico para la actividad legislativa. Bueno, la Comisión de Juicio Político reanudó su actividad después de las elecciones primarias con la presencia de los testigos para continuar la investigación sobre la causa de coparticipación federal otorgada a la Ciudad de Buenos Aires. De los 3 testigos que habían sido convocados, asistieron 2. Fueron Marcelo D'Alessandro, ex ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, y Gabriel María Astarloa, procurador general de la ciudad. No estuvo esta vez Miguel Federico de Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema. Nos preguntábamos al principio si estará en la próxima. Habrá que ver si lo citan. Es muy probable que lo cite porque hay una más, por lo menos una reunión más que está convocada. Veremos si lo citan y si no, realmente pasará como tantos otros que al no venir después no pasó nada. No fue necesaria su comparencia, tampoco es que van a hacer, en definitiva, una presentación judicial para traerlos a la fuerza. Intimarlo por la fuerza pública. Claro, y uno se pregunta también en la cuestión de Máiquez. Sí. Uno recuerda el tema de Máiquez, el juez, que bueno, veremos si terminan citándolo o no, porque era uno de los que se lo había citado, no había venido. En realidad se había citado al hermano. Sí, en realidad, después equivocadamente, después dijeron que lo iban a citar a y no, al final no lo hicieron. Veremos qué es lo que sucede, pero ya lo veremos durante las placas también. Veremos la próxima placa. Esta fue entonces, durante su presentación, esta fue la tercera, fue la vencida, así para Marcelo D'Alessandro, que se presentó finalmente, fue interrogado sobre todo en torno a su relación con Silvio Robles, director de la vocalía del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosati, de lo cual el exfuncionario se escudó invocando el artículo 18 de la Constitución, como decías al principio. No lo hizo tan constantemente como lo hizo Silvio Robles, justamente que sacó de quicio al oficialismo fundamentalmente en aquella presentación que hizo. Él al principio tardó bastante en invocar el artículo 18, pero lo hizo fundamentalmente cuando le hacían las referencias, como vos decías, a si conocía o no a Silvio Robles. Sí. Él no dijo que lo conocía ni que no lo conocía. Se amparó en el artículo 18. Afirmó que los chats que se filtraron de su teléfono contienen conversaciones falsas. Dijo que directamente eran falsas. De por sí ya había que la justicia ya ha dictaminado que son un delito. Recordemos, hay detenidos, ya la causa fue en tu provincia, así que ahí en Misiones. Ahí, sé que el hackeo se dio desde la provincia de Misiones, por eso es una causa que llegó a la justicia y por lo tanto la justicia se terminó expidiendo al respecto, ¿no? Pero bueno, un poco lo que decía, es una cosa lo que diga Marcelo D'Alessandro, que él afirme que el contenido de esos chats son falsos y está en todo su derecho, basa su derecho de defensa, de él mantener incluso que eso ha sido falso. Lo cierto es que la justicia también se expidió respecto al tema y se expidió diciendo que la forma en la cual se obtuvo esos delitos, esos chats, sí constituyó un delito, sí constituyó un hackeo que se obtuvo de manera ilegal y al parecer está determinado que esos hackers
venían de la provincia de Misiones. Pero si te parece, José, vamos a ver qué decía Marcelo D'Alessandro, el ex ministro de Justicia, cuando hablaba un poco respecto a su defensa, ¿no? Los diputados del oficialismo hicieron varias preguntas respecto a este tema, respecto a otros temas. Por eso fue citado a comparecer en la Comisión de Juicio Político en calidad de testigo y decía lo siguiente. Por motivos personales, renuncié a mi cargo y siempre lo dije, en funciones yo no tengo que valerme de ningún cargo ni de ningún fuero para defenderme de acusaciones. En este caso me constituí como querellante y la investigación avanzó, insisto, descubriendo y deteniendo a aquellos que habían realizado esta operación de inteligencia. Siempre lo he dicho, uno elige las funciones que realiza en la vida, pero la familia no. La familia elige acompañarnos y seguramente a algunos les habrá tocado vivir situaciones feas y a otros espero que si no la vivieron no les toque vivirla. Acá también hubo gente que vino como testigo y mencionó, me lo recordó recién la Presidenta, mencionó que esto no era una operación de inteligencia porque podía valerse tranquilamente de una amante despechada. Eso se dijo aquí. Digo, las cuestiones personales que se hicieron respecto de esta situación, la verdad que no tuvieron límite. Y eso sí es un tema que nos llama a todos a la reflexión. Porque una cosa es buscar la verdad y otra cosa es valerse de cualquier cosa para destruir a alguien. A mí nadie me presionó. Lo dije en el primer momento, son absolutos motivos personales y aparte en la función de ministro de Seguridad de una de las capitales más importantes que tiene América Latina tenía que estar 24/7 como lo estuve siempre y la verdad que al presentarme como querellante para buscar la verdad, que hoy la estamos encontrando, y descubrir quiénes fueron los culpables, merecía no quitarle de horas de mi función a los vecinos y dedicarme a la investigación, cosa que hice. Pero a mí jamás nadie me presionó para que yo renuncie. Bueno, escuchábamos entonces la palabra de Marcelo D'Alessandro dando y contando a la Comisión de Juicio Político cuáles fueron los motivos por los cuales él tomó la decisión de renunciar. Alegaba que lo hizo por motivos personales y no porque se lo hayan pedido, se lo hayan obligado desde algún frente o espacio político. José, ¿qué más dijo D'Alessandro en Juicio Político? Lo que se vio no es una filtración, lo que se vio es una operación de inteligencia. Eso fue lo que dijo, entre otras cosas, Marcelo D'Alessandro en relación a los supuestos diálogos que habrían tenido con Robles sobre causas que tramitaban en la Corte respecto de la coparticipación y el Consejo de la Magistratura. Recordemos, Consejo de la Magistratura es el próximo tema que van a analizar. D'Alessandro evitó responder si lo conoce o no, aunque en el final de la reunión le mostraron una foto del funcionario judicial para que diga si lo identificaba o no, y él contestó sí, es Silvio Robles. Ese fue el momento más llamativo de la reunión. Que se picó más, podríamos decir. Sí, justamente porque el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, se acercó, pidió autorización para acercarle una foto, le mostró y bueno, era las fotos de Silvio Robles tomadas justamente en su presentación en la comisión. Él dijo, sí, lo conozco. Entonces ahí determinaron, bueno, entonces ahí acaba que tomen nota de que lo han conocido. Bueno, ahí estalló la bancada opositora, dijo que no, que con el mismo criterio se podría decir que lo conoce al mago sin dientes también. Claro. Entonces, pero bueno, la cuestión era que la pregunta era un poco capciosa, pero bueno, en definitiva se giró todo el tiempo en torno a esa cuestión. Veamos la próxima placa. Hay causas que están abiertas, dijo que se están investigando, por eso él se amparaba en el artículo 18. Hay gente que ya ha sido detenida y ha confesado que han hecho operaciones de inteligencia por objetivos que les fueron encomendados, por los cuales recibieron dinero, dijo el exministro en referencia a los detenidos por el hackeo que se hizo. D'Alessandro se justificó invocando su condición de denunciante y querellante, a lo que Vanessa Sile le expresó que no está imputado por algún hecho bajo el cual se ampara por el artículo 18. Entonces, él decía que lo que entendía era que cuál es el alcance de mis derechos y garantías, dijo D'Alessandro, no estoy mintiendo ni omitiendo la verdad. La justicia ya ha dictaminado que los chats filtrados son un delito, él decía, es verdad. O sea, lo que está en tela de juicio es, bueno, si había una manipulación de esos chats, en definitiva,
Claramente hubo una queja airada de Pablo Tonelli, que estuvo muy presente en esta reunión, en otras no, tal vez porque en este caso había un exfuncionario del PRO involucrado, y acá él estuvo presente. Es la espada jurídica, digamos, de Juntos por el Cambio en general y del PRO en particular. Y él, por ejemplo, decía, hubo un fuerte contrapunto con la presidencia de la comisión por el hecho de que se leyó el contenido de los chats, y la oposición no quería que se leyeran porque la justicia había dictaminado que habían sido obtenidos de manera ilegal. Entonces no se les podía incluir, en definitiva, en la versión taquigráfica de la reunión, porque evidentemente era algo ilegal y se estaba sentando un precedente. Después le contestaron desde el oficialismo que, a pedido de la oposición, en anteriores reuniones habían leído cosas que no debían ser leídas en el mismo sentido. Bueno, Exacto. Fueron chicanas que se cruzaron durante Pero claro, esta en ese reunión. momento vimos al diputado Tonelli y también a Alejandro Finocchiaro, que hablaban respecto del tema, ¿no? De pedir de que se anule en la versión taquigráfica la lectura de ciertos chats que la justicia había dictaminado, que se obtuvieron de manera no legal, podríamos decir, fuera de la ley, por lo tanto constituyó un delito. A lo cual se armó ahí como un tire y afloje de un lado del otro, porque el oficialismo decía y sostenía algo que es cierto: la justicia no se expidió sobre el contenido, se expidió sobre la forma en la cual se obtuvo eso. Entonces, podríamos decir tanto que oficialismo como oposición tenían razón en lo que decía, porque la justicia determinó que fue un hackeo, por lo tanto constituyó un delito la manera en la cual se llega a obtener esa información. El tema es el contenido, ¿sí? La veracidad del contenido. Pero bueno, ahí también en el derecho penal hay toda una teoría que se llama el fruto del árbol envenenado, ¿no? De cuando vos obtenés de manera ilegal un delito, una prueba, cómo eso termina, esa consecuencia termina como impactando en las demás pruebas, porque el medio por el cual lo obtuviste está viciado, digamos, ¿sí? No fue obtenido como de una manera legal. Hasta incluso llegaron a hablar y a hacer una comparación que para mí fue un montón con el tema de la tortura, ¿no? Claro. Es decir, cuando uno torturaba, que de hecho existió la tortura en todos los países del mundo en algún momento de la historia, ¿no? Y sobre todo cuando no estábamos en regímenes democráticos, de cómo se torturaba a ciertas personas para obtener información. Bueno, de ahí surge un poco esta teoría, ¿no? De la forma en la cual uno obtiene cierta información es un delito. La justicia determinó que hubo efectivamente un hackeo. Ahora, habría que ver cómo se determina sobre el contenido de esos chats efectivamente. Y quien también estuvo hablando en la Comisión de Juicio Político es el Procurador General Astarloa, que decía lo siguiente. Se trata de una cuestión constitucional, claramente. Este es el conflicto que tenemos en manos y así lo ha entendido también la Corte preliminarmente en este fallo que ha dictado. Pero por supuesto también está claro que hay una controversia planteada por el Estado Nacional con relación al costo del traspaso. Desde ya adelanto y enfatizo y ratifico lo que hemos señalado en nuestras presentaciones, que no ha habido ningún monto adicional que se haya dado por encima de los necesarios para poder atender las cuestiones de seguridad que fueron traspasadas. Así que los fondos fueron los estrictamente necesarios, los fondos que se transmitieron a través de los decretos fueron los estrictamente necesarios para atender las cuestiones, las competencias, los servicios y funciones en materia de seguridad, en materia no federal de seguridad que fueron traspasados. Así que no sé si contesto con esto a su pregunta. Por supuesto, como esto es una cuestión que está abierta, la propia Corte lo señala en su fallo cautelar, está abierto a prueba, o sea, todavía no se ha abierto a prueba el expediente, pero claramente las partes, nosotros al menos, hemos propuesto la designación de un perito oficial para que, en función de toda la explicación que hemos brindado en nuestras presentaciones acerca de cuál fue el cálculo que se tuvo en cuenta para hacer el traspaso, la justicia, a través de los peritos y a través de todos los mecanismos que tiene previstos, pueda finalmente dilucidar esto. Esto es lo que está abierto todavía en un juicio que está obviamente, como acá bien se ha dicho, en pleno trámite.
Bueno, escuchábamos entonces al Procurador General, que fue el segundo en testificar aquí en la audiencia de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia. José, ¿qué más dejó esta comisión? Bueno, justamente Leopoldo Moró, uno de los más activos siempre en estas reuniones de comisión, dijo durante la reunión que reconoció que un hackeo es un hecho de naturaleza ilegal, dijo, girando sobre este tema, que era obvio que iba a girar siempre sobre el tema de los chats. Que en realidad acá estuvo bueno el debate que se abrió, José, porque la oposición también reparaba y decía, algo que uno puede compartir al 100% en ese sentido, de que no hay que normalizar el hackeo, porque si normalizamos y dejamos pasar esta situación, podríamos estar de alguna manera sentando un precedente a que cualquier persona podría hackear la privacidad de cualquier ciudadano y estaría violentando contra uno de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional, que hace a la privacidad, a la esfera de la privacidad de las personas. Por eso la oposición era tan tajante en este sentido, ¿no? De no dejar pasar a la ligera una situación sobre la cual incluso la justicia ya se expidió al respecto, de que la manera en la cual se obtuvieron esos chats fueron a través de un hackeo, por lo tanto constituyó un delito. Y se entiende del otro lado de la oposición también dice, sí, es cierto, es un delito, hubo un hackeo, pero ¿qué hay sobre el contenido específicamente de los chats? Ese era el tema, ¿no? Ese es el debate y hay que tener en cuenta que obviamente la cuestión era si el hackeo, si se puede utilizar esto o no, esta cuestión. Él decía que, bueno, este es un hackeo, es un hecho de naturaleza ilegal, pero replicó que no está definitivamente comprobado que el contenido de ese hackeo no sea verdadero o falso, porque hay otros testimonios de periodistas que dicen que fueron parte de esas conversaciones, como lo escuchábamos a Moró diciendo esto justamente, periodistas de Página 12 y La Nación. Inclusive se le buscó dar veracidad, decían, bueno, pero esto fue publicado, estos hackers, lo cual no indicaba que fueran reales, o sea, la publicación en un medio no implica que sean reales. No obstante, aclaró Moró que D'Alessandro sí está investigado en una de las causas, por lo cual estaba en el derecho de ampararse en el artículo 18 de la Constitución, si así lo entendía él mismo. Lo cual también en un momento se abrió un debate sobre las conversaciones que tienen los funcionarios públicos. Una de las diputadas de la oposición explicaba y decía que una cosa es tener conversaciones en el ámbito privado y otra cosa es tener conversaciones como funcionarios públicos en un lugar público. Ahí sí todo lo que uno diga se podría llegar a cuestionar o a utilizar por él en un juicio. El tema es también se empezó a hablar de los mails institucional. Cuando vos mandás algún tipo de mail con un correo institucional, eso sí se podría, o sea, se considera como información pública. Claro. Y ahí es donde se cuestionó, creo que era de Robles, que había borrado ciertos mails institucional y se abrió como todo un debate de ciertas conductas que llevan a dudar de la situación, ¿no? a la veracidad o no, de cómo ocurrieron o no estas cuestiones, José. Claro, ¿no? Y para terminar, el caso de lo que fue el testimonio de D'Alessandro, justamente se le indagó mucho sobre la cuestión vinculada, a ver si se lo podía vincular de alguna manera con Silvio Robles, y se le preguntaba sobre ese cumpleaños al que supuestamente habían llegado juntos, él y Silvio Robles, entonces lo cual hacía referencia a una relación entre ambos, de amistad, y que habían tenido, estado sentados en la misma mesa inclusive, pero bueno, él particularmente dijo que no, que claramente él él ahí se amparó en el artículo 18. Y esta es la duda de si Juan Bautista Máiquez, que era quien cumplía años justamente, se lo iba a citar finalmente para que dijera si él sabía que habían llegado juntos. Lo que hablábamos esta mañana con Verónica Benaim, justamente, y ella con total realidad decía justamente, imagínate que lo citen solamente a Máiquez, al juez Máiquez, para que diga si los vio llegar, y qué te va a decir, que él no vio, no estaba en la puerta viéndolo, claro. No se acuerda, no sabe, los había invitado a los dos, pero no sabe si llegaron juntos, que era la cuestión. Por lo tanto, no termina de esclarecer nada en el hecho que están tratando de investigar y seguir esclareciendo. Pero bueno, esto veremos cómo se va analizando, cómo va evolucionando. Recordemos que después que se terminen de investigar todas las causales, donde de alguna manera se investiga el supuesto mal desempeño de los miembros de
de la Corte Suprema de Justicia y se procede a un dictamen por cada miembro de la Corte Suprema de Justicia para ver si se puede probar algún hecho de todos estos que se están investigando desde el mes de enero hasta el día de hoy, que esto continúa o todo mostraría que va a continuar el tema de la investigación del juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Y llegó el momento de ir a un pequeño corte, quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición. Obviamente que el juego legal lo regula cada provincia, depende de cada jurisdicción, y yo no me puedo meter en esa publicidad, pero en las apuestas online sí me puedo meter. Bien. Entonces el proyecto lo que busca es, por un lado, restringir a las horas de la madrugada el horario de publicidad. Una amiga me decía, bueno, sí, pero justo a la madrugada están los que tienen insomnio. Bueno, sí, pero durante el día están los jóvenes, nunca va a haber un buen horario, pero bueno, restringámoslo a la madrugada. Y lo que tenemos que hacer también es no asociar la publicidad con el éxito ni con eventos deportivos. Creo que es inadmisible, ¿no es cierto? Eso, el tema del manejo de los órganos o de la venta de órganos y todo ese tipo de cosas creo que es irrealizable, creo que no va a conseguir. En primer lugar va a necesitar una ley, no creo que nadie con un uso de razón pueda apoyar esa postura. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz por el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en Todo Cultura. Sos parte del elenco estable de la compañía que tiene aquí el Congreso, la biblioteca, para mostrar un montón de obras, en definitiva, que vienen trabajando, ¿no? Sí, venimos laburando desde el 2018. O sea que estás desde el inicio vos. Desde el inicio. Sí, en realidad antes se había empezado a gestar, pero se terminó de armar en el 2018 junto a Marisa y a Sol, que son las directoras de la compañía. Somos una compañía de aproximadamente 8 o 9 personas y hacemos diferentes tipos de obras con investigaciones
Tenía hechas esas obras, una de las artistas que compone el grupo comentó que porque conoció uno de esos cuadros y hizo el comentario y entonces eso es lo que te trajo. Me trajo a esta muestra colectiva. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a... Miércoles 23 horas. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ahora sí, continuamos con el resumen de noticias parlamentarias. Estamos haciendo un repaso de lo que dejó ayer la Comisión de Juicio Político, lo que fue los testimonios de Marcelo D'Alessandro y también de Gabriel María Astarloa, Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. José, ¿qué más dejó esta comisión? Justamente la segunda persona que nombraste, Gabriel María Astarloa, que es el Procurador General de la Ciudad, estuvo presente y bueno, pasamos a lo que dijo la segunda parte de lo que fue la audiencia de ayer, que duró poco menos de 4 horas. Fue citado en su condición de responsable de la acción declarativa de inconstitucionalidad presentada ante la Corte Suprema, inconstitucionalidad, decimos, de el accionar del Gobierno Nacional para reducirle la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Siempre estuvieron hablando de un decreto, que fue la medida original del Gobierno Nacional, y después la ley sancionada en el Congreso de la Nación. Contó que tanto el decreto original del gobierno actual como la ley posterior, que estableció un nuevo valor para los recursos coparticipables de la Ciudad de Buenos Aires, violaron gravemente preceptos constitucionales que agravian a la ciudad. Están violados el federalismo de concertación por el decreto y la ley. Eso fue lo que dijo, entre otras cosas, Gabriel María Astarloa, que tuvo una presentación muy sólida. Claro, acá no había chat, no había nada en lo cual él habló de lo que él sabía y lo que no sabía o lo podía, complicarlo en última instancia. Decía, no lo desconocía, era una persona muy sólida que inclusive fue ponderado sobre el final por los legisladores del oficialismo, Germán Martínez en particular, que dijo, bueno, ven que así, o sea, no necesitó ampararse puntualmente en ningún artículo 18, pero bueno, en última instancia él tampoco es un técnico, habló de cuestiones técnicas y a eso se refirió. Veamos la próxima placa entonces. ¿Qué cosas más dijo Astarloa? Fue gravemente herida la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, reconocida porque sus recursos son intangibles. Y finalmente una competencia natural que corresponde a toda provincia y la ciudad oficia como tal, que es su competencia en materia de seguridad. Se insistía sobre la cuestión de si se le podían retraer los fondos, hubo muchas vueltas y preguntas respecto de la medida que si el monto, se había fijado algún monto en particular, de dónde salía ese 370, recordemos, 375 fue la coparticipación. La coparticipación originalmente de la Ciudad de Buenos Aires tenía 1,40. De ahí pasó a 3,75 en tiempos de Macri y después en 2018 el propio gobierno de Cambiemos la bajó a 3,50. De 3,50 vuelve a bajarla el gobierno de Alberto Fernández fuertemente y bueno, después la Corte Suprema la instaló en un punto intermedio en ahora creo que están 2,30 o 2,40, algo así. No ha habido ningún monto adicional que se haya dado por encima de los necesarios para atender las cosas de seguridad traspasadas. Decía Astarloa al preguntársele si justamente si el dinero ese era solamente referenciado con lo que es los recursos para la ciudad, la policía de la ciudad.
Así es, y quien también estuvo haciendo referencia a este tema es el diputado Rodolfo Tailade, que vamos a ver lo que decía y seguimos analizando. Si sos amigo de alguien, no quiero responder porque me puedo incriminar. Si estuve en el cumpleaños de alguien, no quiero responder porque me puedo autoincriminar. Digamos que viven cometiendo delitos esta gente, digamos. O sea, no pueden responder una pregunta elemental como si fuera el cumpleaños o no de una persona. Encima era el cumpleaños del fiscal general de la ciudad, no era Al Capone. Entonces, digamos que lo primero que me surge es qué sucio que están como para estar permanentemente escudándose en estas cuestiones, ¿no? No me puedo incriminar, cuando la verdad que las preguntas no tenían absolutamente ninguna complejidad y eran demasiado sencillas como para recibir una respuesta de esa naturaleza. No intervino ningún área de inteligencia del Estado en este tema. Hasta ahora se trató de, por lo que entiendo, de unos hackers misioneros que entraron a los teléfonos de esta gente. En primer lugar. En segundo lugar, de ninguna manera está acreditado en sede judicial que los chats están adulterados. Y habría que ver si está acreditado que eso fue un hackeo. Lo que sí hay en sede judicial es una suerte de rechazo de las conversaciones filtradas. Rechazo a ser usada como prueba, pero no hay ninguna definición de que eso es falso, ninguna definición de que eso es adulterado, y por lo tanto para nosotros es absolutamente válido usar como prueba esas conversaciones, porque, reitero, no somos jueces, no somos fiscales y no tenemos el estándar probatorio que tiene la justicia. Nosotros hacemos un juicio político contra políticos. Escuchábamos a Rodolfo Tailade entonces hablando sobre la veracidad o no de esos chats, ¿no? De acuerdo a lo que dictaminó la justicia, diciendo que se obtuvieron de manera ilegal, que efectivamente fueron hackeados, y a raíz de eso no se puede seguir avanzando sobre la veracidad o no, porque la manera en la cual se obtuvo es una manera que está viciada y por lo tanto es un delito. Pero bueno, él explicaba y decía que eso fue en el ámbito de la justicia. Esto sucede en un ámbito político y por eso ellos traen a colación estos chats para poder ahondar y preguntar, indagar a los testigos que están citados en la Comisión de Juicio Político. José, ¿qué más nos dejó esta comisión? Claro, y bueno, acá lo decíamos, acá no había chateos, había una cuestión jurídica y bueno, sobre ese tema giró toda la charla con que fue eso en realidad, con el Procurador General de la Nación. Él explicaba cómo funciona el tema de la coparticipación, cómo funciona la cuestión de constitucionalidad. Hablaba de que el régimen de coparticipación tiene una doble área, que es una distribución primaria y una distribución secundaria. La parte secundaria no, como la Constitución no se ha cumplido de manera total. En la parte secundaria no tiene acceso todavía a la Ciudad de Buenos Aires, que es toda la negociación que sí tienen las otras provincias respecto de un 42% de la masa coparticipable que pueden llegar a negociarla entre todas las provincias. Eso no tiene acceso la Ciudad de Buenos Aires, como tampoco lo tiene la provincia de Tierra del Fuego, que fue provincializada más recientemente, es la provincia más noble de la Argentina, justamente, y hay una mora también constitucional de 25 años, teniendo en cuenta que la Constitución Nacional establecía que 2 años después tenía que haberse sancionado una nueva ley de coparticipación federal. Al no existir esa nueva ley de coparticipación federal, que sí contemplaría en todo caso cuál debería ser la coparticipación, que el porcentaje, el coeficiente que le correspondería a la Ciudad de Buenos Aires, en ese caso entonces, bueno, es que estamos en esta extensísima discusión. Veamos la siguiente placa entonces, y que arranca con, justamente estamos hablando de una discusión que en este caso se planteó en torno a si al aumentarse la coparticipación a la ciudad se habían afectado los recursos de otras provincias. Germán Martínez dijo entonces, decía que el coeficiente otorgado por el gobierno anterior, ese 3,75 a la ciudad, era sobre un 100%. Te dimos del 3,75, entonces de la
el 100% de la coparticipación. Entonces preguntó si al incrementar los recursos del índice no significaría una merma de los recursos de las otras provincias, porque siempre se ha dado vuelta sobre este tema. Sí, y por eso las demás provincias protestaron sobre esta cuestión de que, bueno, se sentían afectadas por que el aumento de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Claro, es como que dicen, bueno, aumentenos también a nosotros siguiendo ese criterio. Ese es el tema, ¿no? Porque hay mucho cuestionamiento también por parte de la justicia de las provincias, que es muy lógico también, en base a lo que aportan, lo que terminan recibiendo, José, ¿no? Ese es un poco lo que se cuestiona, es decir, ¿por qué se favorece a la ciudad de esta manera y nosotros que quizá aportamos? Hay provincias que aportan como la octava provincia y reciben como la provincia número 13, número 14. Entonces, esas son las cuestiones un poco que se cuestionan por parte de los gobiernos provinciales, que tiene toda la lógica. Pero la duda era, ¿de dónde le habían sacado de eso, subir 1.40 a 3.75 Claro. y 3.50 después? Claro. Entonces, ¿a quién se lo sacaron? Entonces dijo, indirectamente se puede decir que sí, dijo Astarloa, pero ningún coeficiente de coparticipación que le corresponde a otras provincias fue alterado. O sea, ese porcentaje que se le dio no salía del 100%, sino que en definitiva surgía de rentas generales, se le dio de la nación. Siempre se le reclama, después dice, bueno, pero no se lo diste a otras provincias, se lo diste directamente, discrecionalmente a la Ciudad de Buenos Aires y se lo diste estableciendo en la coparticipación, que en definitiva la discusión es verdad, no le sacaron a ninguna otra provincia, pero si uno va a las matemáticas, sí, hay un porcentaje que le subió, entonces alguien lo tiene que haber cedido. Exacto. Es un misterio. Pero bueno, veamos la próxima placa. A ver, ahí intervino Graciela Ocaña que esclareció un poco. Dijo, recordó entonces que hubo un pacto fiscal donde todas las provincias aceptaron la distribución establecida. No afectaba a nadie, dijo, y entonces por eso ahí en ese momento no se quejaron las demás provincias, insistió. Al punto tal que la devolución la recibió la provincia de Buenos Aires. El resto de las provincias no vieron incrementarse ningún fondo, eran fondos nacionales. Explicamos esta frase. Recordemos que cuando asume el gobierno Alberto Fernández, ya el que avisa no traiciona. Él dijo que, bueno, él quería bajarle la coparticipación. Ahí se pusieron a negociar con la Ciudad de Buenos Aires. Esa negociación no llegaba a ningún lado y recordemos, en plena pandemia se da el conflicto policial con la provincia de Buenos Aires y a partir de esa situación que se generó, el gobierno anunció de manera unilateral que le sacaba una parte de la coparticipación para dársela a la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí dice, bueno, está bien, si lo recibió de manera, decía Ocaña, si lo que le sacaron a la ciudad era porque era de todas las provincias, pero se lo diste a Buenos Aires. Y las demás provincias no se quejaron de que se lo dieran a Buenos Aires. Esta es la discusión. Es un juicio político, tiene discusiones políticas. Sin dudas. Veamos entonces. A veces un poco lógica y otras no. No le pidamos lógica a todo eso. Y esta es la última placa, en definitiva. Bueno, ¿cómo sigue el juicio? Si uno supiera. Pero bueno, nosotros vamos a ver, por lo menos a lo que sabemos que va a suceder. La próxima reunión va a ser el martes 12. Se saltea ya otra semana más. La próxima no dijo por qué. Carolina Gaylar lo dijo al principio de la reunión. Dijo, va a ser la semana que viene no. La otra semana seguramente martes o jueves. Después quedó claro que iba a ser el martes. Ya había dicho a qué hora le habían dicho. Bueno, ustedes ya saben. Martes, si es martes es a las 13 y si es jueves es a las 11. Que lo sepamos todos. Es martes, el martes 12 va a ser a las 13 para terminar con el tema de coparticipación. Yo lo pondría en duda. Vamos a ver si termina, pero bueno, siempre está por terminar. Y empezar con el Consejo de la Magistratura. La duda está, y hay que analizar las palabras de Carolina Gaylar. Ella dijo esta frase, pero veamos. Empieza la semana, eso implica que el martes 12 empieza el Consejo de la Magistratura o empezar después con el Consejo de la Magistratura. No lo sabemos. Habrá que estar atentos a las citaciones que seguramente una semana antes se harán a ver
cuál es el tenor de los entrevistados. Claro, a ver si hay efectivamente testigos citados a comparecer en la última, podría ser la última audiencia de coparticipación, y si no hay testigos citados a comparecer, efectivamente todo marcaría que ya entraría en el próximo tema, que es Consejo de la Magistratura. Y quien también estuvo hablando respecto a este tema es la diputada Mara Brauer, que decía lo siguiente. Mucha preocupación, porque cuando un funcionario público, en este caso ex funcionario público, que renunció a su cargo producto de este escándalo, porque no es que hubo un escándalo y él se quedó en su cargo porque demostró que lo que decían los chats eran una mentira, etcétera, etcétera. Él renuncia a su cargo y se negó a entregar el celular, se ampara en que esos chats fueron conseguidos de manera ilegal, y ahí sí para un juicio no sirven, es verdad. Cuando vos conseguís una prueba de manera ilegal, para un juicio no sirve, para un juicio político sí sirve, y para limpiar el buen nombre y honor de una persona sí sirve, y sin embargo él no quiso contestar. Bueno, afuera de ser sincera, él dijo que renunció para proteger a su familia, que estaba muy presionado, pero yo insisto, la mejor forma de proteger a tu familia es mostrar tu Telegram o tu WhatsApp y demostrar que no hiciste lo que dicen que hiciste. Quien también hizo referencia a este tema es el diputado Hugo Yasky, que vamos a ver lo que decía y terminamos de analizar lo que dejó la Comisión de Juicio Político en el día de ayer. No, creo que a la defensiva, un ex ministro que claramente trató de eludir aquellas cuestiones que se le preguntaban y que tenían que ver con echar luz sobre un hecho que se convirtió en un escándalo público. Creo que también vimos a la oposición haciendo un papel como si fueran abogados defensores ad honorem de Alessandro, tratando de explicar, de contestar por él, y fundamentalmente queriendo dejar la imagen de que eso que se conoció a través de información pública, ese diálogo en ese hecho escandaloso del viaje al Lago Escondido, con todos los gastos pagos, los intercambios que después se suceden entre D'Alessandro y otros miembros de esa familia. Y también con Santiago Robles, ¿no? Y con Santiago Robles, pretendiendo descalificar la prueba, porque supuestamente había sido obtenida a través de un hackeo. Con lo cual nosotros dejamos claro una cosa. Una cosa es que judicialmente se cuestione la validez de esa prueba para el caso de un juicio, y otra cosa es que en una comisión de juicio político quede absolutamente claro que no se trata de una versión falsa. Es decir, ese intercambio existió independientemente de cómo se haya obtenido. Por eso, entre otras cosas, nosotros considerábamos y vamos a seguir considerando la posibilidad de un peritaje. Creo que para mí es falso testimonio, estamos ante un caso de falso testimonio, lo evaluaremos en el bloque, el camino a seguir, pero está claro que esas expresiones chocan contra la realidad de lo que todos los argentinos hemos conocido. Todos sabemos cómo fue esa renuncia, ¿no? Primero hubo una licencia, a ver si amainaba la tormenta, a ver si la desmemoria o alguna otra noticia grande desplazaba el foco de la atención de ese escándalo que conocimos. No sucedió, y entonces después vino el pedido de renuncia. Así que está claro que si hay algo que a los ojos de todos los argentinos quedó en evidencia, es que hubo un pedido de renuncia porque era insostenible la figura de ese personaje después de lo que se había conocido públicamente. Bueno, entonces escuchábamos la palabra de Hugo Yasky, diputado del oficialismo. Claramente todos los diputados del oficialismo están en contra de las declaraciones de Marcelo D'Alessandro, ¿no? Algunos un poco insatisfechos por las declaraciones porque la idea era
tratar de esclarecer esa relación que tenía Marcelo D'Alessandro con Silvio Robles, pero bueno, ambos se amparan en el artículo 18, lo cual no está mal, es una garantía constitucional, así que habría que ver cómo se elaboran los dictámenes después respecto a estas causas, ¿no? Claro, y justamente se habló en esta última reunión que ya está en marcha el dictamen de obra social, que es el tema más cerradito que tienen, que fue el más largo de analizar, el más cerradito, y que ya lo tienen. Recordemos, va a haber un dictamen para cada miembro de la Corte y dictámenes sobre cada una de las causas de este enjuiciamiento. Así que veremos, martes 12 de septiembre se vuelve a reunir la Comisión de Juicio Político. Veremos, estaremos atentos si en la agenda se publica que va a haber testigos citados a comparecer. En el caso que no haya ningún tipo de testigo, todo marcaría que ya arrancarían a analizar y a investigar respecto al Consejo de la Magistratura. Y nosotros llegamos al final del resumen de Noticias Parlamentarias. José, nos volvemos a ver mañana como todos los días. Nos encontramos mañana desde 18 horas por la pantalla de Diputados Televisión. Chau.